Muchos piensan que el diseño boho es simplemente poner muchísimas plantas y algunos elementos naturales, pero el día de hoy, en este recorrido de una vivienda de un poco más de 100 metros cuadrados, les vamos a mostrar cómo pudimos lograr un refugio de lujo natural con la funcionalidad de una familia normal. Acompáñanos a ver. Este es el prototipo de vivienda más chiquita que tiene este complejo. Este es un complejo de casas muestras de una desarrolladora, pero no por ser el prototipo más chiquito quiere decir que los espacios son reducidos. Para que se den una idea de cuánto mide este espacio, tenemos un largo de sala de comedor de 7 metros y un ancho de 3.5. Entonces, en este espacio tiene que haber función de sentarse, de estar y de poder comer en la parte social. La idea de este espacio es como estamos manejando el estilo boho. Tenemos que definir primero siempre la paleta de colores. Es casi siempre por lo primero que empezamos a diseñar. En este caso, pues no puede faltar el verde, va a ser nuestra estrella. Y no quiere decir que el verde funcione en todos los espacios, pero sí va a ser un elemento que vamos a continuar por todo el recorrido de la casa. Aquí tenemos que el muro principal, el muro más largo, lo tenemos en un color muy clarito, lo que nos da el lienzo para poder empezar a trabajar. Y nuestro elemento estrella en la sala es el mueble de sentarse. Escogimos esta sala en formato en L porque automáticamente tú cuando entras lo sientes muchísimo más fluido. No podemos poner aquí, aunque sí cae un sillón individual o a lo mejor unas sillitas ocasionales por aquí, vamos a sentir, sobre todo que la estrategia de estas casas es que se vendan, obviamente. Tú tienes que sentir que tienes suficiente espacio para caminar, para circular. Y pues es todos esos elementos que nos empiezan a quitar espacio para caminar, los sentimos como un obstáculo visual y nos incomodan. Entonces, en este caso, la sala en L nos funciona muy bien. El color verde es obviamente el elemento que más se destaca, pero en el diseño de interiores tenemos que pensar no solo en el color, sino también en la textura que tienen los materiales. En este caso, la sala tiene una textura muy suavecita y luego contrastamos con elementos de diferentes texturas. Por ejemplo, los cojines que tienen un patrón vegetal, obviamente por el estilo y todo esto, pero tenemos estos otros cojines que tienen una textura mucho más abierta, en colores beigecito, café, que hacen el juego para que todo se sienta más en armonía. Si se fijan, estos elementos decorativos, que son elementos decorativos y funcionales, las lámparas también tienen este elemento tejido natural y la iluminación que estamos trabajando particularmente en esta casa tiene que ser una iluminación completamente cálida. Luego aparecen estos puntos de iluminación adicionales como la lámpara de pie, que también hay que pensar en la textura que tienen estos elementos, el cuerpo que tienen, no es lo mismo un cuerpo que es dorado, brillante, a un cuerpo que es plateado. La sensación de frío de los materiales también tiene que ver. Ahora, para poder conectar la sala de comedor tenemos todo este elemento en la parte de arriba, que es una placa de madera que, si se fijan, no tiene como mucho detalle, no está perfectamente detallada y lijada, sino que queríamos que los elementos se sintieran como más puros, más naturales y realmente nos conecte un elemento con otro. Los elementos decorativos de arriba, obviamente, las plantas, los libros, fotografías, es lo que nos hace realmente sentirnos cómodos en un espacio. Luego nos vamos aquí al comedor, donde decidimos un mueble rectangular para el comedor, pero las cabeceras tienen esta forma redondeada que nos hace sentir más a gusto cuando transitamos alrededor de ellos. Los tejidos de las sillas también en un tejido un poquito más abierto, la textura es súper suavecita, todo el servicio de la mesa, si se fijan, estos elementos de aquí también nos están hablando de este mismo estilo. Luego aparecen estos elementos que nos encanta porque podemos compartir con diseñadores locales la idea que tenemos de un proyecto y ellos hacen realmente su obra de arte. En este caso, una artesana que es proveedora de nosotros y amiga, que se llama Isis, de su empresa Caletti, nos hizo esta mampara que tiene el tejido completamente natural
Y la idea es que le pusimos estas plantas que obviamente en este caso son artificiales, pero la idea es que tú puedas entender que puedes tener tus plantas naturales y pues que recorran toda la casa, que realmente te envuelvan en este espacio. Las cortinas de piso a techo, que son un elemento que siempre proponemos y le decimos a nuestros clientes, realmente le aportan luminosidad, le aportan ese elemento de elegancia. Siempre tienen que estar presentes, sobre todo en las puertas, ventanas. La intervención que nosotros hicimos en la cocina fue realmente de estilo nada más de decoración, porque la carpintería es de otro proveedor, pero nosotros generamos estos elementos para que cuando tú entres a la casa realmente te sientas que estás viviendo aquí. Y ahora acompáñenme a la parte de arriba porque vamos a ver cómo las ambientaciones de las recámaras realmente nos conectan. Tenemos estos elementos que los llamamos de remate visual para que cuando te estés subiendo las escaleras encuentres un elemento que es agradable a los ojos. No podemos poner muebles grandes porque forma parte de una circulación, pero ¿por qué no un elemento bonito y algo de vegetación que nos hace sentir a gusto en el ambiente? Y ahora acompáñenme, esta es una de las recámaras secundarias que la consideramos para una niña que no es precisamente una niña chiquita, es un espacio donde realmente puede crecer esta pequeña entre 8 años, 15 años. Yo podría habitar en esta habitación, es muy bonita. Y hay que definir siempre el elemento jerárquico de los espacios. En este caso tenemos la cabecera, que también la cabecera es un elemento artesanal, que es tejido a mano, con esta madera que deja ver aquí un poco del cuerpo de la madera, con el color un poquito más oscuro para contrarrestar el papel tapiz que tenemos acá en un patrón completamente vegetal. Luego tenemos los elementos que acompañan a la cabecera, como el elemento del espejo, que es de forma orgánica, como los del comedor. Y luego también estos elementos de las luces que forman parte muy importante de esta habitación. Tenemos la lámpara de noche en el buró, la lamparita de pie del otro lado y el candil que tenemos en la parte de arriba, que volvemos, es un elemento funcional y no quiere decir que vamos a poner simplemente un poco. Podemos poner algo que realmente responda a la necesidad y a la estética del espacio. Ahora acompáñenme porque quiero llevarlos a la recámara principal. La recámara principal tenemos algunos elementos que nos encantaron. Esto fue un reto porque la cabecera la diseñamos muy grande y no cabía por las escaleras. Entonces tuvimos el reto de quitar el ventanal para poder subirla desde planta baja con una polea. Y bueno, los muchachos hicieron ahí acopio de todos sus recursos para poder subir el mueble para arriba. Tenemos esta cama que es queen, lo que nos permite funcionar muy bien alrededor de la habitación, pero si se fijan la cabecera no es queen, sino que es más grande para que los burós queden dentro de la cabecera y el espacio se sienta completamente contenido. No por eso quiere decir que tenemos un diseño completamente simétrico, sino que tenemos un tercio con un lambrín de madera mucho más oscura que lo que tenemos allá abajo. Este papel tapiz de un formato de una geometría más orgánica y aparecen estos elementos que volvemos a hablar del mismo tejido, esta composición artesanal, y nos acompañan también por aquí estas lámparas que son lámparas con un tejido también completamente natural, con una iluminación cálida. Y por acá tenemos la lámpara de techo, que volvemos a hablar de lo mismo, estos elementos que nos hacen sentir acogidos. Realmente, si nosotros pudiéramos ver esta ambientación de noche, podrían ver qué tan a gusto se siente, uno puede visualizarse en este espacio. El tapete nos define hasta dónde llega la habitación y nos contiene el espacio en el sentido horizontal. Y por último les quiero mostrar la habitación más linda de esta casa, que es la recámara del bebé. La recámara del bebé, obviamente el elemento que destaca es el mural. Queríamos algo completamente vegetal y como es algo que destaca muchísimo por su geometría, por todo esto, teníamos que dejar los demás elementos un poco más sencillos para que realmente pudiera destacar lo que quisiéramos. Entonces tenemos esta cuna que, si se fijan, tenemos el marco blanco y tenemos la estructura secundaria, que es una madera mucho más clarita, se vuelve un poco más anónima, pero habla
este mismo lenguaje que tenemos de este lado. Tenemos elementos básicos, la mecedora, tenemos estas repisas que nos permite poner decoraciones y pensando que alguien que habite este espacio puede poner libros, los juguetitos de los niños, que realmente tú cuando entres a este espacio te sientas con esa sensación de que quieres habitarlo. Y nuestra intención es realmente que quienes vengan compren esta casa. Las plantitas que nos generan inmediatamente esa sensación de tranquilidad, de bienestar, los elementos de iluminación que tenemos uno aéreo, completamente con las puntas redondeadas, que nos da esa sensación suavecita, y luego ya la iluminación que tenemos de pie con esta lámpara, que lo bonito es que puedes poner la lámpara para que alumbre la cuna, la puedes acercar de este lado para cuando estás amamantando al bebé. Entonces toda esta funcionalidad que nos da el espacio realmente se siente acogedor. Y este es el recorrido por esta casa en el día de hoy. Tenemos otros recorridos muy lindos en YouTube para que vean cómo no necesita tener una residencia de muchos metros cuadrados para que su casa se vea muy bonita, muy estética. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bye bye. Metros cuadrados pudimos. Bienvenido. No, vente. ¿Cómo para